Bueno, en los años 80, haciendo un... Pero antes de que te brinques a los 80s, ahorita hay uno bien hermoso, el documental de Get Back, de los Beatles, que también tiene algunos detalles así, highlights publicitarios, porque hasta están hablando de sus campañas, de cómo van a llegar a vender boletos, etcétera. O sea, me gustó mucho por ese aspecto. Y también ellos, en Londres, a final de cuentas, también son pues ahí no es como la meca, porque no estamos hablando de la meca publicitaria, pero ellos como banda, creo que son de las bandas que mejor implementaron marketing alrededor de ellos, publicidad, y de ahí muchas otras bandas empezaron a posicionarse. Sí. ABBA también están por ahí, sí, por hacia supuesto. Los 80s. No, más a los 70s. 70s. Y justamente empieza, o sea, los grupos musicales, digo, si bien obviamente la historia de la música tiene muchos años más para atrás, pero el uso de la publicidad como una herramienta importante para la industria musical también efectivamente tiene un boom en los años 60. Hay una contraparte que es la figura de los Rolling Stones. Los Rolling Stones, a diferencia de los Beatles, ellos generan una imagen de los Beatles, una imagen de los niños buenos, y los Rolling Stones toda la parte contraria. Mala. Y eso es marketing, esa es parte publicitaria. Cómo se vendieron como producto musical los Rolling Stones, como los chicos malos, como la parte que era totalmente opuesta a los Beatles. A los Beatles no, y los Beatles, o sea, justamente en Estados Unidos, parte de lo que están contando en el documental es cómo un comentario con Jesús, con Jesucristo, los llevan prácticamente, o sea, los lleva pues casi a desaparecer de los escenarios. Yoko, sí, entre Jesucristo y Yoko, adiós Beatles, ¿no? Y los Rolling Maldita Stones, Yoko. de hecho los Rolling siguen estando muy vigentes. Los Rolling Stones tienen más de 50 años de vigencia. Y yo siempre les platico a mis alumnos que en alguna ocasión la revista Rolling Stones entrevistó a los Rolling Stones, muy paradójicamente, y le preguntaron a Mick Jagger cuál era el secreto del éxito de los Rolling Stones. Y la respuesta nadie se la creía, porque dijeron, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué los Rolling Stones han durado tanto? Y esto se los digo a mis alumnos porque considero que tiene una lección importante, a pesar de todo lo demás. Mick Jagger dice, porque el secreto de los Rolling Stones es la disciplina. Y entonces el entrevistado le dice, ¿por qué? Porque no importa cuán cansados, desvelados, ebrios o drogados estuviéramos, nunca faltamos un ensayo. Entonces decía, precioso. Es disciplina, sí, es precioso. ¿Sí? También les digo a mis alumnos, no por eso digan, vayan a venir drogados, ebrios a la clase. No, tampoco vayan al trabajo así, pero básicamente es eso, ¿no? Es la disciplina. Y esa parte de disciplina también es parte de un concepto publicitario, de decir, si yo soy el representante casi de Satán en la tierra, el desmadre, es posicionamiento, andando, así me vas a conocer. O sea, si hoy me cantas una canción tipo All You Need Is Love por parte de los Rolling Stones, vas a decir, qué cochinada me estás cantando. O sea, ellos no cantan el amor. O Sympathy for the Devil en voz de Paul McCartney, pero también dices, ¿qué onda con Paul? O sea, ¿qué sucede aquí? Porque tienes un posicionamiento, efectivamente, y tienes una línea publicitaria. Si decimos la reina del pop, luego sabemos que es Madonna. La princesa del pop es Britney. Britney Pelona. Britney sí. Pelona, ahorita ya es libre. Ya es Britney cuarentona. Ya es Britney cuarentona. No sé, el rey del pop. El rey del pop, por supuesto, es Michael Jackson, pues sí, ¿no? Y digo, podemos agarrar a los del punk. La princesa del punk, Avril Lavigne. Yo iba a decir Pink, Dios. No, Pink no es punk. Por eso digo Dios. Dios. Ok, pero son posicionamientos. Y lo estábamos diciendo de 1972 con Al Rise, Jack Truth. Con este término que se vuelve famoso en el marketing. Así es, 1980, ya en los años 80, en el 84 pasa también un evento importante en el ámbito publicitario que a lo mejor pareciera que no es importante, pero por supuesto que sí lo es que en 1984 Internet es entregado a la iniciativa privada. Y entonces al convertirse en parte de iniciativa privada en Internet, porque recordamos... Digo, lo vamos a ver en el episodio de las guerras. Es correcto. Pero el Internet era una herramienta militar. Exactamente, era una herramienta que iba a servir para que en caso de que los soviéticos dispararan un misil y mataran a los Estados Unidos,
los dejaran incapacitados para contestar, de manera remota pudieran contestar y morirnos todos en una guerra de misiles. Y que ahorita Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, sería un personaje, digo, es Doctor Strange, pero hay una película ganadora de Oscars, o sea, muy buena la película, Código Enigma, Ajá. en donde justamente podemos ver de estas matices y tintes de cómo empezaba a surgir la computación. De hecho, también por ahí viene Sí, Apple, Alan Turing, y viene el internet. O sea, vean, o sea, el podcast está hecho para decirles qué referencias son importantes para estudio. Entendí esa referencia. Y desarrollar, sí, entendí las referencias, ¿no? Digo, ahorita ya nos brincamos un poquito el radio. Mencionamos los primeros anuncios, pero justamente mientras que van surgiendo nuevos medios de comunicación, es como van evolucionando los medios publicitarios. Así es, digo, durante los años 60 no lo mencionamos, pero también obviamente es la aparición de la televisión y que se convierte pues en el boom también del ámbito publicitario, porque entonces puedes ya no solamente llegar a través de un elemento audio o imagen, sino ya es audiovisual. Así es. Entonces combinas, porque sabemos que el sentido que más impacta al ser humano es la vista, pero cuando lo combinas además con el oído, pues tienes una mezcla ganadora. Y pues prácticamente todo el siglo, la segunda mitad del siglo XX, la publicidad es dominada por la publicidad que se hace en televisión. Y hay grandes anuncios televisivos, hay grandes campañas que podemos recordar a través de la televisión. Sería también ahí, nosotros aquí vamos, conforme vamos hablando, vamos sacando episodios que se nos ocurren para más adelante, pero puede estar muy bien hablar de las mejores campañas de la historia, ¿no? Vamos a hacerlo, de hecho ese sí es un sí o sí, las mejores campañas de la historia en diferentes medios. Es como, y en diferentes categorías, esto es como va a ser como nuestros episodios de Insomnia. Anda, sí. Y bueno, en 1986, de nuevo Al Rice y Jack Truth dan la nota en sentido publicitario, porque van a tomar un manual de guerra prusiano de un general y lo van a convertir en un manual de mercadotecnia. La guerra del marketing, exactamente. Marketing Warfare. Digo, estos dos publicistas, sus libros más destacados son las 22 leyes inmutables, la guerra del marketing y probablemente posicionamiento. ¿No? O sea, hay son otro los que tres. se llama reposicionamiento. Que el repollo. Es el repollo, exactamente, pero ese es como una continuación del primer libro de posicionamiento. Pero sí, esos tres, lo que es la guerra del marketing, las 22 leyes inmutables del marketing y posicionamiento. Por eso es que son tan importantes. Ya mencionamos también el libro de Confesiones de un publicitario. Ahí lo que se me hace increíble es cómo crece su agencia justamente en Nueva York. Hablando de Madison Avenue. Él lo que hacía era mandar correo a las empresas más importantes de Nueva York. Y de esa manera empezaba a darse a conocer y se posicionaba. O sea, muy, muy rudimentario, pero a la fecha sigue siendo actual. O sea, por mucho que hagas campaña en Facebook, en medios sociales, etcétera, en internet, sigue siendo muy importante la publicidad directa, el marketing directo, en donde me conoces pues cara a cara, ¿no? El contacto face to face, a pesar de la posibilidad digital, no deja de ser necesario e importante. Yo les decía el otro día a mis estudiantes que a pesar de las bondades del marketing digital y del comercio digital, esa sigue siendo la gran área de oportunidad del comercio, por esta cuestión necesaria de lo físico, del contacto físico con personas y con productos. Yo les decía, cuando compras algo en Amazon, por ejemplo, ¿no? Puedes estar muy emocionado y ves el producto y te encanta y le das comprar y te llega el mensaje de que tu producto va a ser enviado. Comprado. Y, o sea, viene la emoción, pero después viene, ¿y dónde está? No lo tengo en este momento. Hasta que te llega. Exactamente, hasta que te llega. Y aunque Amazon se puede tardar a lo mejor solamente un día y te llega al día siguiente, ya se rompió esa parte de la magia que en una cuestión que te los llevas puestos, ¿no? Compré unos tenis y ya me los llevo puestos. Felipe y con tenis, ¿no? Entonces, sí. Aquí, regresando un poquito a la guerra del marketing, ¿qué crees que sea lo más destacable de este libro, hablando publicitariamente? Creo que este libro, que es muy parecido en muchos sentidos al arte de la guerra de Sun Tzu, es el entender el uso de estrategias, el poder aplicar estrategias que aparentemente son para partirse la madre, entre otros. Pues básicamente es lo que se hace también en el mercado, ¿no? Otros países partirse la madre significa pelearse, pegarse feo en la carita. Sí.
romperse la cara, sí, o sea, para otros países, porque ya nos queda claro que si nos están escuchando en otros países, así que eso es una jerga mexicana. Jerga significa palabras, términos específicos. Términos, dijo exacto. jerga. Terminología, sí. Dije jerga, dijo no jerga. dije... Vale, o sea, se pueden ir, pero no. Ya me caí. Bueno, básicamente... en este episodio vamos a tener que marcar la flechita de hay contenido para adultos, así que... Bueno. Disculpen ustedes. Creo que sí, este libro, o este punto es que el punto se convierte como un manual. Y creo que hasta este punto no había habido algo así, ¿no? Si bien no hay recetas de cocina en la mercadotecnia, sí hay... cosas y si hay aspectos que se pueden replicar o aspectos que se pueden hacer en prácticamente cualquier campaña, o sea, pasos que se tienen que seguir prácticamente cualquier campaña. Y este libro de marketing, de la guerra al marketing, nos da como puntos muy concretos que podemos llevar en el aspecto publicitario y en el aspecto de marketing en general. Para 1994, todo esto que hemos venido platicando de los medios, lo que ocurre es lo que lógicamente iba a ocurrir en algún momento, hay una saturación. Para 1994 los medios publicitarios ya están a tope. Madison Avenue ya es un hormiguero. Es un hormiguero. En televisión, si ustedes se han dado cuenta, básicamente por cada hora de programación debe de haber 20 minutos fácil, 20 minutos, y eso debe de ser más o menos unos 40, 50 comerciales. Es correcto, o sea, estamos hablando que una tercera parte de una hora es publicidad, incluso a veces hasta más, llega a ser hasta más tiempo, en el radio, llega a haber un exceso ya de contaminación visual por la cantidad de espectaculares que hay en las calles. Surge el zapping. Surge justamente exactamente este fenómeno del zapping a partir de la cantidad enorme de anuncios que hay en la televisión. Pero bueno, el zapping surge a partir del control remoto. El control remoto, porque sí. Anteriormente el control remoto sí, era el hijo más chico de la casa, ¿no? Era ahora ve y cámbiale. Sí, exacto. No había control. Y entonces por eso no había también creo que la publicidad a veces era más efectiva en los años 60. Por la carencia del control remoto. No había control remoto, entonces tenías que chutarte los comerciales sí o sí. Aparece el control remoto y entonces efectivamente aparece este fenómeno conocido como zapping, que es estar cambiando de canales o estar esquivando la publicidad, y entonces ya no ves un programa, sino ves 2 o 3 al mismo tiempo, evitando la publicidad. Por supuesto que la mercadotecnia, los mercadólogos publicistas han buscado alternativas. Que haya acontecimientos especiales, digo, esto es algo que a lo mejor muy pocas veces lo llegamos a mencionar. Cuando hay eventos especiales, digo, la muerte de Lady Di, la muerte de Michael Jackson, la muerte del Papa Juan Pablo II, o sea, cuando hay eventos televisados especiales, si se fijan, no hay publicidad. Toda esta parte publicitaria se para. Pero en cuanto se termina la transmisión, te pueden dejar caer 30 minutos de publicidad porque no hubo la... Y las televisoras y los medios viven de eso. Los medios viven de la publicidad, no viven de los programas, viven de la publicidad, no viven del rating, viven de la publicidad. Y bueno, obviamente, sí, la publicidad es el rating, le da el precio, sí, exactamente. Claro, pero todos los medios de comunicación, ¿de qué viven? De la publicidad. Ese es su ingreso. Pasando, bueno, ese es 1994. Para el año 2000 brincamos. Ya es el boom del internet. Siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI lo que va a empezar a dominar, y que hasta la fecha sigue dominando, es el internet. Las empresas, ya hay una navegación más veloz, ya hay una navegación más segura, ya no tienes que estar esperando. ¿Qué digo? En el año 2000 Telmex, hablando México, Teléfonos de México, lo que ofrecía en su maravilloso paquete empresarial eran 3 megabytes de internet. Sí, claro, y todavía si te conectabas a internet no tenías teléfono, y si ya entraba una llamada de teléfono se te cortaba. Se cortaba, y hablamos del año 2000, o sea, eso es hace 21 años. Sí, o sea, yo me acuerdo haciendo tareas, y si entraba la llamada a la casa, yo ya no podía hacer. Para los alumnos, les digo, 19 hacia abajo, o sea, que a lo mejor no conocen mucho de esta parte, las conexiones eran dial-up. ¿Eso qué significa? Se cortaba el teléfono, la conexión a internet era directa a la computadora con tu cablecito de teléfono. Digo, no estoy tan viejo, tenía 5 o 6 años cuando eso sucedía, pero
O sea, la verdad es que era bastante rudimentaria la conexión a internet en aquellos entonces. Sí, yo cuando hacía tareas todavía en la preparatoria utilizando internet, era una cosa horrible que estaba una llamada. Yo sí soy más viejo, entonces a mí sí me tocaba esta parte en los 2000, pero ya, bueno, obviamente para, no sé, 2010, bueno, antes de 2010, antes de llegar a 2010, que ya hay una internet relativamente estable, en 2006 se da el boom de las redes sociales. 2006 era el apogeo aquí en México de High Five, de Metroflog. Ya estaba, pues, bueno, ya había surgido, pero no se había popularizado. En 2006 se empieza a popularizarse más Facebook surge en 2004. Pues efectivamente lo que había era Metroflog, Fotolog. Y que no tenían la capacidad de MySpace y no tenían la capacidad de monetización. O sea, justamente de los directivos de Facebook y del equipo, algo que mencionan es justo la parte de nosotros implementamos planes publicitarios. O sea, no hay de otra. Nosotros dijimos podemos ser un medio de comunicación que monetiza a través de la publicidad. Y de ahí el megaboom de Facebook. Twitter aparece también se convierte en una red social importante. Después aparece por ahí YouTube. Y entonces ya las redes sociales dominan el ámbito publicitario. Ya nos encontramos también ante un consumidor que empieza, sobre todo demográficamente, los que son menores de edad, empiezan a dejar de lado los canales medios tradicionales, como lo que es la radio, como lo que es el periódico, lo que son las revistas, lo que es la televisión. Pero las redes sociales y toda la parte digital pues se convierte en el medio importante, en el medio idóneo para hacer publicidad. Que de ahí viene la parte del millennials. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. El millennial como tal no es los niños más jóvenes. O sea, millennial te comprende del 86 al 95, me parece, 96 igual. Digo, hay que poner bien el dato. Pero después de eso vienen generaciones. O sea, justamente para el mercadólogo, para el publicista, hay que ir segmentando. Y la parte de Centennials, Generación K, o sea, vienen muchas. La Generación K, por ejemplo, está sumamente ligada al K-pop, no a esta cultura coreana. La producción seguramente nos entenderá. Pero va esta parte de cómo vemos el mundo. O sea, por edades vemos muy diferente el mundo. Los medios de comunicación rigen muchas veces esto como... gracias, producción. Depende de los autores, pero sí, algunos hablan acerca del 86. Sí, pero digo, tenemos toda una población en Facebook y en diferentes medios sociales que dicen millennial a cualquier niño, ¿no? Sí, claro, o sea, no. Decían malditos millennial a los chicos de 20 años. Los de 20 o menos, años o de 10, ¿no? Los de 20 años ya son centennials. Digo, no falta el tío que llega y ya vienen con el chip puesto. Bueno, pues no es que vengan con el chip, es que pues lo que pasa es que crecen con eso. Y el producto está desarrollado para que a esa edad lo puedan entender. Lo puedan manipular. O sea, no es que el niño sea una lumbrera que es, ay, es que mi niño es muy inteligente y maneja el iPhone. No, niño. O no, señor. Más bien, el producto está diseñado para que un niño de 3 años lo pueda entender. Lo pueda manipular, lo pueda... No es que su hijo sea inteligente, al contrario. Los ingenieros y demás... No, y los ingenieros se esfuerzaron para que fuera sencillo de usar. Exactamente. No, entonces viene el smartphone. Digo, viene de la mano de Apple. También tiene una campaña publicitaria en televisión muy buena cuando lanza en Macintosh o la computadora como tal. Es una visión al futuro. Realmente hay películas, Volver al Futuro nos estaban poniendo en 2015, 2000. O sea, realmente veíamos muy lejano en 1970, sí, los 2000. Los años 2000. Cuando de pronto nos damos cuenta que, y digo, yo siento que el año 2000 apenas fue ayer, sí, y ya llevamos 21 años. Llevamos 21 años, ya casi 22, del 2000. O sea, ya estamos en la segunda década del siglo. Y que históricamente, por ejemplo, hablando de publicidad, Facebook se convierte en el primer medio en tener diferentes maneras de monetización. Y por eso es que tiene ese auge y ese posicionamiento tan importante como red social. Obviamente podríamos mencionar después a TikTok, que también alcanza un mega número de usuarios. Pero dentro de eso no podemos obviar que el modelo de monetización es el que le da el tamaño. Porque realmente si fuera una red social gratuita, a lo mejor no sería tan importante como lo es. Simplemente murieron, ¿no? Como lo... Espérate tú. Ya lo tocó el micrófono.
¿Grabaste eso así? Ok, muy bien. Okay. Y justamente lo mencionábamos hace rato, las redes sociales que no tenían este modelo de monetización, ¿qué sucede con ellas? Murieron, ¿no? Ese Metroflog, MySpace, terminaron. MySpace fue una escuela de programación. O sea, si yo sé un poco de código de programación, pues es por MySpace. Porque teníamos que aprender algo de programación para poder poner las canciones que queríamos. Canciones y el fondo, sí, por letras, supuesto. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta charla de esta... No, y sobre todo ya estamos llegando al final de la historia de la publicidad. Llegando al final, más a grosso final, modo. No estamos llegando al final, estamos llegando a la actualidad, ¿no? A la actualidad. Final, pues, hasta que el Armageddon aún no suenan las trompetas. Todavía no, I don't wanna miss a thing. Entonces, llegamos a 2021 y nos quedamos en este canal de Facebook, en este punto de Facebook, donde hace apenas un mes, un poquito menos de un mes, nos hablan acerca de Metaverse. Pero, y justamente hablamos del posicionamiento que tiene Facebook para agarrar y decir, oye, vamos a cambiar el nombre a Meta, porque ahora tenemos un metaverso. Cuando realmente, y digo, seguramente tú jugabas los Sims, Animal Crossing, o sea, tenemos plataformas con un metaverso desde hace 20 años, y si no es que más. O sea, no es un concepto nuevo, y lo interesante es que llega una empresa tan grande como lo es Facebook, que pues ahora, pues sí o sí, por lo menos una gran parte, una tercera parte del planeta va a tener que utilizar el metaverso, si quiere seguir conviviendo al ritmo que lleva Facebook. Y ahora, haciendo un poquito a la alusión del primer comercial que nos mencionaste, el de Salisbury, que fue William Claxton. William Claxton, 1477. A ver, recuérdame un poquito qué fue lo que hizo. En 1477, les mencionamos hace rato, William Claxton hace uso del medio impreso. Recientemente se había creado la imprenta para promocionar o para anunciar un espacio, un lugar que es Spice of Salisbury, que son aguas termales, y bueno, que básicamente era una forma muy primitiva de marketing turístico. Ok, ahora 2021, con la salida del metaverso, Islandia como marca país está haciendo una campaña muy buena, muy buena, de posicionar todos estos lugares mágicos de Islandia. Y realmente Islandia, bueno, es precioso, es muy frío, la verdad es que yo no me atrevería a ir por lo frío, pero cómo lo están posicionando y cómo están manejando la campaña, pues que no se necesita un metaverso para poder disfrutar el mundo, y te muestran cosas reales, ¿no? Entonces le hacen la parodia a Mark Zuckerberg con la presentación del metaverso, pero ellos en cataratas, en cascadas, en montañas de Islandia. O sea, muy bonita la campaña. Y como el primer anuncio, pues tiene que ver con algo de la naturaleza, marketing turístico. Y de los últimos, o sea, de los que tenemos registro hoy en día, te digo, hace 2 semanas, 3 semanas a lo mucho, Islandia, marketing turístico, haciendo alusión al metaverso. Seguramente, y digo, ¿qué viene en el metaverso? NFTs, ¿no? O sea, y el NFT también viene a revolucionar los bitcoins, Ethereum. O sea, podemos hablar muchas cosas de este nuevo mundo, pero pues realmente es el mundo digital que está evolucionando. Así es simplemente el siguiente paso, la siguiente etapa dentro de la historia de la publicidad, la historia de la mercadotecnia, la historia de la forma de comercialización. Y más que eso, incluso creo que lo comentábamos tú y yo, era un parteaguas en la historia. Es vivir una época específica de la historia donde va a cambiar la forma de vida en general. A lo mejor para algunos puede sonar como muy drástico, pero la realidad es que es así. Estamos viendo cambios que van a tener un impacto que a lo mejor en este momento no lo podemos percibir, pero estoy seguro que en menos de 5 años vamos a poder, porque simplemente lo que tú decías, siento como si acabara de pasar el año 2000. Bueno, espera que pasen 5 años. Tú recuerdas simplemente 2015, cómo estábamos en 2015 y qué diferencias abismales hay en cuestiones tecnológicas, en cuestiones... Es lo que te digo, yo empecé a estudiar Community Manager en ese año. Empecé y realmente empezaba esta ola digital. Entonces ha cambiado brutalmente. O sea, es un abismo tremendo de evolución que hemos tenido en pocos años.
el metaverso, o sea, y te dije, estuve en la presentación de Facebook Meta, o sea, estuve dentro del metaverso, y algo bien interesante, o sea, yo con ojo de mercadólogo lo que veía era las nuevas carteleras, o sea, y había carteleras anunciando las marcas, los eventos próximos a suceder en el metaverso, y estaban en lugares muy estratégicos en donde, pues, tú con tus lentes, con los óculos, puedes observar perfectamente una calle en el metaverso y dónde están estos anuncios. Entonces seguramente se nos vienen nada más la versión digital o en la versión de metaverso de una revista, de un producto físico, de una cartelera, de un espectacular. O sea, yo creo que solamente van a tomar lo real, lo van a pasar a lo digital, pero pues es, no, obviamente, una nueva forma de experimentar el mundo. Creo que va a ser muy interesante, pero también va a ser un reto importante para los mercadólogos y los publicistas. No sé, me dará mucha curiosidad, si es que sigo vivo dentro de unos 15 o 20 años, hacer una retrospección acerca de cómo cambió del siglo, de la primera mitad o del la primera década del siglo XXI durante todo lo que pasó en la segunda década, ¿no? Que sería del 2021 a 2029 a 2030. ¿Cuál va a ser ese anuncio? Pues espero que después de 2030 siga yo vivo y poderlo analizar. Yo creo que sí vamos a estar vivos en el 2030. Esperemos que sí. No lo sé, porque ya ves que luego con estas enfermedades que luego me voy cargando, quién sabe, ¿no? Pero si es así, y si no soy yo, bueno, ustedes seguramente por allá estarán, hagan o traten de hacer ese ejercicio dentro de 9, 10 años. Y seguramente podrán sacar muchos datos como los que hoy estuvimos platicando, de esos puntos clave o esos momentos clave y cómo fue cambiando particularmente, porque seguramente 2022 va a traer un montón de información y de sorpresas y de revelaciones de cómo va a funcionar esta parte del metaverso y el impacto que va a tener en la publicidad. Totalmente, de hecho en el diccionario, esa es una palabra, vamos a sacar un diccionario, ese es un anuncio, no, pero realmente, sí. De hecho tenemos que meter las palabras nuevas, ¿no? Entonces realmente en varios años que estuvimos desarrollando eso, pues cambió y realmente no tiene mucho que empezamos a escribir el diccionario y en poco tiempo cambia. De eso se trata la historia. Este es específicamente el episodio de la historia de la publicidad. Son highlights, no creemos que hayamos dicho pues, ni siquiera el 1% de la historia de la publicidad, pero son highlights importantes. Me gustó el episodio, está interesante y pues los invitamos al siguiente. Nos vamos a despedir. Esto fue la historia del marketing. Gracias, Arturo, por la participación y nos vemos el siguiente episodio. Dejen comentarios, preguntas, síganos, gustosos. Denle like. Síganos, denle compartir, no sean gachos. Y si no, mínimo escúchenlo, con eso más que suficiente. Diviértanse un rato. Y si no, dejen también es válido, si no les gustaron, dejen sus comentarios. Sí, díganos, con eso sabremos también. Y si hay algún tema que digas, es que a mí me gustaría la historia, obviamente, de la mercadotecnia, no vas a pedir la historia alguna tontería que no tenga que ver con la mercadotecnia. No, pero podemos contarles la historia de cualquier marca y la investigamos con todos. Investigamos y tenemos por ahí, obviamente, bueno, ya nos han estado escuchando, ¿no? Ya, vamos a hacer uno de esos y uno de esos. Tenemos ahí muchos pendientes y muchos episodios como planeados. Voy a cerrar así tal cual comprometiendo a Cristian Tomé, porque acaban de entregar el Balón de Oro y el siguiente tiene que ser de marketing deportivo, así, con él. Bueno, no sé si el siguiente o el primero del próximo año, ¿no? Porque, sí, pero acaban de entregar el Balón de Oro, hay mucho marketing de promedio, de hecho por ahí dicen que hubo demasiada mercadotecnia para que Lionel Messi se llevara el Balón de Oro, pero hay que analizarlo con alguien que se dedique a esto. Yo la verdad me considero neófito en marketing deportivo. No, yo también, la verdad es que, o sea, yo de marketing deportivo sé qué es marketing y qué es deportivo. Lo que sé, porque ni siquiera soy yo practicante del deporte. Pero pues así hasta aquí, nos despedimos, que el marketing los acompañe y gracias por haber estado. May the marketing be with you. Sí, may the marketing be with you always. Y gracias por haber estado aquí en el episodio La historia de la publicidad, en La historia del marketing. Nos vemos. Adiós. Chao.